Historicismo jurídico, filosofía del derecho. Origen histórico. La aparición del historicismo está relacionada con los cambios socioeconómicos y políticos de las últimas décadas del siglo XVIII y de las primeras del siglo XIX. Y es que durante esta época surgió la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y con ellas el hundimiento del antiguo régimen. Como punto de partida tenemos la crisis del derecho común, y es que a finales del siglo XVIII había un problema a la hora de aplicar la legislación, y es que las ideas naturalistas sobre la existencia de un derecho racional universal y totalmente válido en las últimas décadas del siglo XVIII van a dar lugar a la necesidad de adecuación de dicho modelo perfecto a los ordenamientos jurídicos que ya estaban vigentes. Esto, y con la confusión y la incertidumbre de las normas jurídicas en casi todos los países de Europa debido a la degeneración del derecho común, va a generar de que surja la necesidad de racionalización del derecho. Esa necesidad de racionalización del derecho también se va a sentir en Alemania. Con la formación en Francia del Estado absoluto, se va a intentar reducir el derecho a una unidad. Es en contra de este tipo de Estado que va a surgir en 1789 la Revolución Francesa, la cual va a generar una gran conmoción provocando la intensificación de los ideales nacionalistas y el derecho consuetudinario frente al viejo derecho romano. Con el paso del tiempo, en 1791 se va a crear una constitución, la cual va a establecer expresamente la necesidad de un código único para todo el reino. Es así de que en 1804 va a entrar en vigor el texto definitivo, es decir, el Código Napoleónico. En 1805 y 1806, Francia va a hacer de Alemania un conjunto de nuevos estados y les va a imponer su código. Es en esas circunstancias, debido a que Napoleón, al haber humillado a Alemania, es que los filósofos alemanes van a lanzar la teoría de la fuerza alemana, y es que había que rechazar lo extranjero y levantar lo alemán. Es por ello que los filósofos, historiadores y juristas se van a centrar en la exaltación de las propias tradiciones. Es así que a comienzos del siglo XIX en Alemania va a surgir el espíritu de un nuevo derecho alemán, y es que la reacción nacionalista alemana se va a reflejar en todos los campos del saber y concretamente en el ámbito filosófico, naciendo una concepción del orgullo alemán y de la grandeza de Alemania, dando paso así a la escuela histórica. En 1814 se va a producir la caída de Napoleón, y es ahí cuando Savigny va a plantear de que aún no era el momento de redactar un código para Alemania. Sin embargo, como respuesta frente a esta corriente, Thibaut va a señalar de que debe de haber una unificación legislativa para toda Alemania inspirada en el modelo francés. Y es que la escuela histórica va a representar la reacción contra el derecho natural, así como la lucha por la recuperación de la influencia del derecho propio alemán. La escuela histórica del derecho va a ser una corriente doctrinal que va a surgir en Alemania durante el siglo XIX, en la cual se va a afirmar que el origen del derecho debe de situarse en base a la evolución histórica de los pueblos, cuyo espíritu se va a manifestar originariamente en las costumbres y en las tradiciones de los pueblos. Friedrich Karl von Savigny. Friedrich Karl von Savigny fue un jurista alemán nacido en Frankfurt del Meno, Alemania, 1779 y fallecido en Berlín, 1861. Fue fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemana, fue profesor en las universidades de Marburgo y de Landshut y el primer catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Berlín, donde enseñó hasta 1842. Tras abandonar la enseñanza, se desempeñó como ministro y asesor político enfocado en la reforma legislativa del Estado prusiano. A partir de 1840 se dedicó exclusivamente a la investigación y la realización de trabajos científicos. Su obra de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, con el cual funda el historicismo, plantea que todo derecho es originado primeramente por la costumbre y las creencias del pueblo y después por la jurisprudencia. Y por tanto, la ley no es en virtud del arbitrio de un legislador, sino en virtud de fuerzas internas que actúan calladamente. Características. Los autores no llegaron a una concepción única dentro de la disciplina, pero pueden encontrarse algunas peculiaridades comunes en casi todos los acercamientos al historicismo. Uno de ellos es que pretende analizar sistemáticamente los hechos históricos. Asimismo, mantiene el conservadurismo. Por otro lado, la costumbre es la fuente más importante del derecho. El historicismo afirma que el derecho es una manifestación del pueblo, incluso que tiene fundamentos limitados. Además, los objetos del conocimiento histórico tienen un carácter específico que los diferencia de los del conocimiento natural. Diferencias con otras teorías del derecho. La escuela histórica y el justnaturalismo. La escuela histórica criticó las evidencias o certezas lógicas independientes de la historia, ataque que se materializó en la oposición al derecho natural. Por esa crítica al derecho natural no se dirigió a todo tipo de justnaturalismo.
mientras que el justnaturalismo sostiene que el derecho vale, que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser, por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga un origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o la justicia intrínseca de su contenido. La escuela histórica y el realismo jurídico. El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica el derecho con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por una autoridad estatal. Así como también pretende conocer al derecho no como valor ni como norma, sino como un hecho. Esto es como una realidad empírica situada en el mundo natural y percibida a través de los sentidos. La histórica y la sociología. La sociología viene a ser el resultado del estudio de la interacción social. Para esta escuela, el derecho es un fenómeno social y es que está considerado como un producto de la sociedad o una manifestación de la vida social. También nos habla que tiene ideas morales, que son el alma del derecho. La escuela histórica y el positivismo. El historicismo no cree en que sepa el total de la historia y no cree en la objetividad del historiador. Según la escuela histórica, el derecho evoluciona en forma espontánea y progresiva, así como el lenguaje, como la costumbre, como la constitución. Por eso está determinado por el espíritu del pueblo. Mientras que el positivismo sí cree que se puede llegar a conocer la verdad absoluta acerca del pasado. Esta escuela aplica la pureza del método para delimitar el campo normativo del derecho. Elimina los elementos extraños, como los sociológicos, los históricos, los psicológicos, los políticos, y se ampara la teoría de la exclusividad del derecho positivo. Análisis crítico. Conforme a la exposición de mis compañeros, entendemos que la escuela histórica del derecho tiende a analizar y fundamentar a la sociedad como estructura organizada dentro de las normas convencionales, jurídicas y morales. Además, explica que el pilar fundamental es el derecho consuetudinario que se halla en la costumbre de cada nación. Es así que ha logrado un aporte muy importante para la filosofía del derecho como una de las teorías para entender su génesis. Surge plantearse la siguiente pregunta: ¿qué tan vigente está el pensamiento de la escuela histórica del derecho en la actualidad? Observamos que muchos cambios históricos se han realizado en los últimos siglos. Sin embargo, actualmente hay muchas leyes que aún están por analizarse y hay muchos hechos sociales junto a desarrollos sociales que crean una nueva vertiente jurídica, como por ejemplo actualmente podría ser el derecho informático. Y toda la nueva globalización que puede cambiar e incluso transformar a la misma norma jurídica. En ese sentido, como grupo, nosotros entendemos que la Escuela Histórica del Derecho cumple aún en la actualidad un papel muy importante para el desarrollo de la ciencia del derecho como tal.